de la charla. Ahí vamos a poner que se está grabando. Ahí tenemos. Bien. Son 10:30, colegas, vamos hasta las 12 puntualmente y allí nos despedimos hasta el próximo sábado, que según me dijo la profesora Marian va a ser presencial. Veremos cuál va a ser nuestro punto de encuentro. Bien. Vamos a compartir esto, a ir avanzando con los criterios específicos de interpretación constitucional, que la realidad que estos criterios son los que aplican de una u otra forma, y eso se puede leer en la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Leo que el que está en el número 12, que es justamente lo que estábamos hablando. Conflicto entre derechos distintos. Este es el inter que les había dicho, no el intra, pero también existe el intra, lo sabemos muy bien por teoría. La igual jerarquía de las normas que están reconocidas no impide, sino que reclama, y acá está el sustento filosófico, de esta tesis de la ponderación de derechos. La igual jerarquía de las normas que están reconocidas no impide, sino que reclama dar prioridad al valor preponderante que está en juego en cada uno de los derechos contrapuestos o confrontados. Dar prioridad al valor preponderante que está en juego. Valor, se dan cuenta que ustedes que forman parte del plano axiológico, al valor preponderante que está en juego en cada uno de los derechos contrapuestos o confrontados. Es lo que yo le decía, que se trata de una valoración personal, subjetiva, y allí quiero ir a una posición de la teoría de la argumentación. Cuando se habla de ese concepto restringido, el concepto amplio de interpretación que está relacionado con la teoría cognitiva y la contrapuesta, la teoría del realismo jurídico, cuando esa teoría del realismo jurídico dice o afirma que cada interpretación va dependiendo del sujeto, y si en la medida que depende del sujeto, ergo es altamente subjetiva, si puede o no ser arbitraria, y claro que puede ser arbitraria, colega, eso no podemos negar, claro que puede ser arbitraria. De hecho sabemos muy bien que nuestra Sala Constitucional maneja esta doctrina, la sentencia arbitraria, que fue inserta con la conformación, o sea, con los integrantes de la primera conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia hace más de 25 años atrás, cuando el ministro Zapena integra esta doctrina, la sentencia arbitraria, a la línea argumentativa de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que se ha mantenido a lo largo de estos más de 20 años atrás. Y la sentencia arbitraria no implica solo una sentencia contra ley en incorrecta interpretación de la ley, sino que otra serie de variables que nosotros no vamos a analizar porque ese no es mi tema, pero que ustedes bien conocen esa línea argumentativa de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese plano axiológico se traduce en muchas sentencias de la Sala Constitucional. Quiero recordar otra que está muy relacionada con la primera mencionada, el acuerdo de sentencia 1306 del año 2014, emanado de la Corte, no de la Sala. Y lo mismo esta acuerdo de sentencia, que ahora no recuerdo el número, sí recuerdo muy bien el año y el mes. Es el acuerdo de sentencia, es un acuerdo de sentencia de junio del 2020, integrada por algunos ministros de corte y por miembros de tribunales de apelación, cuando hay excusaciones, porque la realidad que no es muy común que se den al lugar las recusaciones con expresión de causa, más bien las integraciones de las salas de la Corte o de la Corte Suprema de Justicia de Empleo se dan básicamente por excusaciones de los ministros y ministras integrantes de la misma, no porque la recusación con causa haya superado la admisibilidad. Entonces,
Este acuerdo y sentencia, que es lo que trató una cuestión muy parecida a lo del acuerdo y sentencia 1306, que era la publicidad, no la publicación, sino que el acceso que implica la publicidad de las declaraciones juradas y que también parte de un amparo constitucional donde el juzgador de primera instancia había hecho lugar a ese amparo, un juzgador penal de garantías, los tribunales de apelación penal, porque de la capital fueron ambos, confirmaban ese amparo. Entonces el que fuera contralor en aquel entonces, Enrique García, promueve una acción de inconstitucionalidad contra ambas resoluciones. En este caso, no es que, como fue en el caso Vargas Telly, es que el justiciable promueve el amparo, porque no se hizo lugar, sino que en este caso se hizo lugar al amparo, porque lógicamente ya veníamos con una línea interpretativa en materia de acceso a la información, que en aquel entonces era de los salarios. Este es el tema de las declaraciones juradas, porque el amparo fue contra la Contraloría General de la República, se hicieron lugar en ambas instancias. Entonces el Contralor, Enrique García, en aquel entonces promueve el amparo. Bueno, mucho tiempo después, la Corte Suprema de Justicia estudia y claramente ahí de vuelta tenemos la confrontación de derechos, el conflicto de derechos, si no queremos llamarle confrontación, conflicto, la contraposición entre derechos, la intimidad del funcionario estatal, el acceso a la información, la publicidad de instrumentos y documentos públicos, donde, por supuesto, hablando de ese conflicto de derechos, la Corte Suprema de Justicia, un valor preponderante en ese tiempo y que sigue siéndolo a la fecha, que es la transparencia en la gestión pública, y con ese concepto que tiene que ver, que no es un invento nuestro, sino que nos viene del derecho anglosajón, el famoso accountability en las cuentas públicas, la famosa rendición de cuentas, y que hace la transparencia en la gestión de la cosa pública, no hace lugar a la acción de inconstitucionalidad, y por supuesto que ambos amparos quedan firmes. Entonces ahí tenemos la publicidad de la declaración jurada de bienes y rentas, que de hecho está en el sistema constitucional y que en algún momento eso se había denegado. Entonces se trata de darle plena vigencia a un valor preponderante que es la transparencia, en ese caso específico y en el anterior también, que le dé preponderancia el órgano jurisdiccional, no que sea un derecho más importante que otro. Entonces, y eso es lo que pasa precisamente en el conflicto, en la denominación del conflicto entre derechos. Tenemos aquí el punto 13. Los actos emanados de los órganos de poder se presumen válidos y constitucionales, lo que nada obsta al control de constitucionalidad. Estamos hablando no del órgano de poder Asamblea Nacional Constituyente, porque por supuesto eso hace la Constitución y no hay forma de someter a control el texto constitucional, solamente ver sus errores, sus oscuridades, imprecisiones, lagunas, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de los actos emanados de los órganos de poder. ¿Qué órganos de poder? Poder legislativo, poder ejecutivo, entes municipales, departamentales, gobernaciones, autoridades administrativas, jurado de enjuiciamiento de magistrados, cualquier órgano constitucional, ergo órgano estatal. Entonces ahí se activa una presunción, así como la presunción de inocencia, que es la presunción de constitucionalidad de aquellos actos emanados de los órganos de poder. Por eso dice, se presumen válidos y constitucionales. Nosotros no tenemos esa declaración oficiosa de constitucionalidad, a no ser que nos refiramos a lo que trae el Código Procesal Civil cuando se refiere a esa constitucionalidad oficiosa, en la parte que hace a la inconstitucionalidad contra fallos judiciales. No sé qué artículo, no recuerdo qué artículo es, a partir del 556 y subsiguientes, uno de los últimos, no sé si será el 563, 64, bueno, por allí más o menos está, que habla de ese control oficioso. Pero acá estamos hablando de actos normativos de carácter general y básicamente de carácter general y de carácter particular. Nosotros en nuestro sistema constitucional, y tampoco hace referencia a ello la ley reglamentaria,
el control oficioso de constitucionalidad. Y ahí se activa una regla en materia de control de constitucionalidad, en lo que hace a los actos emanados de órganos de poder, que es la actitud deferente hacia el legislador. O sea, la actitud deferente de la justicia constitucional, que lo que debe tratar de mantener, a no ser que sea la última ratio, por eso se denomina la actitud deferente de la justicia constitucional hacia el legislador, de no declarar esa inconstitucionalidad, a no ser que sea muy gravosa o, para utilizar una palabra muy evidente, muy flagrante, la total y absoluta inconstitucionalidad del acto normativo en sí. Llámese legislador, la actitud de frente hacia el legislador, poder legislativo, por antonomasia, o por supuesto el Poder Ejecutivo también se convierte en legislador, de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de nuestro texto constitucional en referencia al presidente de la República. Entonces esa presunción de constitucionalidad debe ser analizada por la justicia constitucional con criterios restrictivos, en lo que hace a la integralidad y a la esencia de la propia ley. Es decir, si la violentación es flagrante, bueno, por supuesto que debe ser declarada la inconstitucionalidad, y ahí entramos en toda la discusión si se trata de un alcance erga omnes o efectos interpartes, donde nuestra propia justicia constitucional a lo largo de estos años solo se ha inclinado por la declaración con efectos interpartes y no por la declaración erga omnes. Por lo menos a partir de la activación de aquel juicio político que separó de esos cargos a los ministros Ríos, el ministro Fernández Gadea, que ya no está con nosotros, y bueno, hizo la defensa el ministro en aquel entonces, Lescano Claudio, y luego renunció al cargo. Entonces, ese control de constitucionalidad con efectos interpartes se mantiene inmanente en nuestro sistema constitucional, que podría haber cambiado la historia, básicamente, la historia me refiero al alcance erga omnes, que yo sostengo que la Corte lo tiene, la Corte Suprema de Justicia, no la Sala Constitucional, si es que se hacía lugar a la acción de inconstitucionalidad y que no se hizo, que estamos esperando hace mucho tiempo la posición a ser asumida por la Corte Suprema de Justicia, porque de Salas amplía Corte, cuando no se hace lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida en aquel tiempo por el presidente, quien fuera de los jurados del Consejo de la Magistratura, actual senador Enrique Riera, contra la ley ley emanada del Poder Legislativo, que obligaba al Consejo de la Magistratura a integrar ternas indefectiblemente con los magistrados ejercientes en el cargo. La inconstitucionalidad no se hizo lugar, pero si se hacía lugar, colegas, esa iba a ser una inconstitucionalidad con efecto erga omnes. La verdad que iba a producir todo un revuelo en nuestro sistema constitucional, porque iba a ser erga omnes, en razón que iba a ser aplicada, porque esa ley la aplica solo el Consejo, para todos los sujetos que estaban involucrados en ese procedimiento constitucional de confirmación de sus cargos, que son los magistrados de la República, jueces de todas las instancias, segunda, primera, judicatura de paz, y los equiparados a la magistratura, porque básicamente no son magistrados per se, que son los defensores, los integrantes del Ministerio de la Defensa Pública y los integrantes del Ministerio Público, desde fiscal adjunto a fiscales, porque bueno, la Fiscalía General pasa por un procedimiento constitucional totalmente distinto, para la separación del cargo o para el concurso, que están involucrados ya otros órganos estatales. Bien, avancemos en nuestra presentación. A ver, dice este punto 16, o bien, vamos al punto 15. El punto 15 con el 16. La interpretación de la Constitución no puede prescindir de las palabras.
por lo que no cabe despreciarlas o tenerlas por superfluas, muy parecido a lo que habíamos leído. Ello no significa que la interpretación deba efectuarse en un puro estilo gramatical o lingüístico, porque esta interpretación lingüística la llaman lingüística, literal, declarativa, literal, que se apega solo a las palabras con tres tipos de argumentos. El argumento gramatical de significado técnico, de significado ordinario, y de significado literal. Porque esta es la forma más rápida, sencilla y efectiva que tenemos para resolver un problema de interpretación. Ahí tenemos, y siempre también pongo como ejemplo el artículo 16 de nuestro texto constitucional, cuando dice que todos los jueces de la República, o los caracteres que hacen a un juez natural, es un juez competente, independiente e imparcial, donde esa palabra competente tiene un problema de interpretación, un problema que se denomina de ambigüedad semántica, porque la palabra competencia nos viene del lenguaje cotidiano, se inserta en el lenguaje técnico específico, que es el lenguaje técnico jurídico, y adquiere un significante totalmente distinto. La palabra competencia implica, en el lenguaje que hablamos cotidianamente, actitud, idoneidad, etcétera, etcétera. Pero en el lenguaje técnico jurídico la palabra competencia tiene otra dimensión de su significante, que es precisamente la concesión de la competencia como límite de la jurisdicción, y eso lo vemos claramente, está regulado o está inserto por el principio de legalidad en el Código de Organización Judicial. Entonces, allí tenemos que optar por una interpretación gramatical de significado técnico ordinario, donde yo me puedo decantar por mi propia formación, y todos ustedes, porque nosotros cuando leemos la palabra competencia allí jamás vamos a pensar que se trata de que el juez debe ser apto para ocupar el cargo. Otra persona sí, otra persona no alega que no tenga formación jurídica porque carece del contenido de este lenguaje técnico jurídico, y va a pensar, bueno, para ser juez uno tiene que ser competente. Sin embargo, nosotros pensamos en esa competencia como el límite de la jurisdicción y la clasificación que trae el propio Código de Organización Judicial, la competencia objetiva, subjetiva, etcétera, etcétera. Entonces allí ya va a depender del contexto en el que apliquemos este artículo 16. Porque si lo aplica el Consejo de la Magistratura, claramente se va a referir a esa aptitud cuando dice el artículo 264, creo que es, para la selección de los jueces, va a depender del sujeto que realice la interpretación, porque dentro de los requisitos para acceder al cargo, dice el 264, son deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura, proponer ternas a la Corte con igual criterio de selección, y examen al numeral 1, que es previa selección basada en la idoneidad. Previa selección basada en la idoneidad, aptitud, formación, capacidad, conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esos caracteres de la competencia, por supuesto que van a hacer a la aptitud e idoneidad. Pero si vamos a el lenguaje técnico jurídico, no se va a referir a eso, sino que a la competencia como límite al ejercicio de la jurisdicción. Punto 17. Los valores referentes a la persona humana, a su libertad y a sus derechos tienen jerarquía más eminente que los relativos a la organización del poder. De hecho, por lo que en caso de duda, debe preferirse los amparados por la Declaración de Derechos. Eso está claramente inserto en el artículo 1 del texto constitucional, cuando dice que, y ese es el principio de dignidad de la persona humana, cuando establece que la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Entonces, esto hace a la Declaración de Derechos. Significa que, o implica que, desde mi perspectiva jurídica, ustedes tendrán la suya propia, por supuesto,
que cualquier acto de gobierno, llámese acto administrativo, llámese acto legisferante o llámese acto jurisdiccional, debe primar este respeto, esta concepción a la dignidad de la persona humana. Y ahí está el resultado de la aplicación de este criterio específico de interpretación constitucional. La ley, la ley 6725, creo que es del año 2021, bueno, después ustedes la pueden verificar, que regula el artículo 40 de nuestra Constitución, este derecho de peticionar a las autoridades, etcétera, etcétera, donde en uno de esos artículos, que está a punto de entrar en vigencia, esta ley de procedimiento administrativo, que no es el procedimiento de contencioso administrativo jurisdiccional meramente, específicamente, que establece una serie de reglas de interpretación y que hacen precisamente al respeto del ejercicio de los derechos fundamentales, aun cuando estemos en un procedimiento administrativo. Entonces allí vamos a lo que establece el artículo 17, que dice la presunción de inocencia, que en uno de sus apartados, creo que es el numeral 1, o dice el mismo artículo 17, establece el punto 8 del artículo, el numeral 1, que sea presumida su inocencia. El numeral 8 dice que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas. El numeral 9 establece que no se lo pongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas, se refiere a las leyes o reglas procedimentales. El numeral 10, el acceso por sí o por intermedio de su defensor a las actuaciones procesales, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley. Este tema del sumario también ha sido objeto de mucha discusión, por lo menos argumentativa, es la línea de la dogmática jurídica, porque sabemos muy bien que esta palabra sumario hacía referencia con un argumento histórico, por supuesto, hacía referencia a nuestro sistema procesal penal regulado nada más y nada menos que por una ley a la década de los 90, una ley del año 1899, y que luego, por supuesto, esto bueno, es la etapa sumaria, dos etapas en el proceso penal, etapa sumaria, etapa plenaria, y que eso cambia drásticamente de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, y tenemos algo totalmente distinto desde finales ya de la década de los 90, que las etapas del proceso penal han cambiado, que una es la etapa de la investigación, la otra es la etapa del juicio oral y público, y tenemos la etapa preliminar, creo que así la denominan, no recuerdo bien, la etapa del juicio oral y público, y bueno, después tenemos una etapa de ejecución. Entonces, del sumario se refería a ese proceso penal. Pero también, ¿por qué no?, al procedimiento administrativo. Y sabemos muy bien que muchísimas sentencias o resoluciones, no sentencias, resoluciones emanadas de los órganos administrativos del Estado, me refiero a Dirección Nacional de Aduanas, entre otras, han sido anuladas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, precisamente por la excesiva prolongación en el tiempo, que infringe un concepto, un instituto, mejor dicho, que nos viene dado y que no está en nuestro sistema constitucional y que nos viene dado por este control de convencionalidad, que es la figura del plazo razonable, que seguro ustedes ya han escuchado, que el órgano jurisdiccional o el órgano administrativo previo al órgano jurisdiccional debe pronunciarse en un plazo razonable. Y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿qué es un plazo razonable? Y eso va a depender altamente de la subjetividad del que pueda interpretar, si es que no tenemos plazos previstos, situación que sí ya está inserta, está prevista en esa ley de procedimiento administrativo. Entonces, como estaba fuera del marco, ¿qué es lo que hace la sala penal en el caso del procedimiento instaurado en el Código Aduanero, la ley 2422 del año 2004, suma los plazos que están insertos, porque tiene plazos ese procedimiento llevado adelante, ese procedimiento sumarial, 1 más 1, 2 más 5, 4, bueno, lo que sí que llega a un punto determinado, no sería poner 100 días,
Y si en 100 días no está resuelta esa causa sumarial, entonces violenta este instituto del plazo razonable, lo que hace a una clara violentación en el ejercicio de los derechos fundamentales y por ende el procedimiento administrativo es nulo. Y esto es lo que ha sido previsto en la ley de procedimiento administrativo, o sea, la estandarización de los plazos, que es sumamente importante porque lógicamente el justiciable no puede pender toda su vida de la preexistencia de ese proceso para que se haga o no lugar a su petición. Héctor, sí, adelante. Buenos días, doctora. Feliz día de la amistad, primero que nada. Gracias igualmente para todos. Aunque Gracias igualmente. un requisito importante en la amistad es la frecuencia, y aunque no tengamos esta frecuencia, doctora, ya nos encontramos alguna vez por ahí y siempre es grato saludarla, ¿verdad? Gracias, Héctor, gracias. Eso por un Gracias. lado. Le hago una consulta respecto a esto, doctora. Tengo entendido que la doctrina habla mucho de lo que es el achertamento, el reachertamento respecto a la petición de autoridades que tienen origen ya en Italia esto. Y acá en Paraguay, yo no sé si esta ley de procedimiento administrativo, tenemos casos que realmente hay una suerte de laguna. Yo no sé si con esta nueva ley se prevé lo que sería para denuncia ante las autoridades y lo que sería petición de autoridades. ¿Qué plazos rigen? Porque realmente, cuando vemos el artículo 40 de nuestra Constitución, dice la ley lo reglamentará. Pero ¿lo reglamenta en qué sentido? Nosotros hasta hace no mucho, y no hasta la nueva vigencia de esta ley que está latente, tiene validez. Claro, la verdad que hasta hoy tenemos que hablar de lo que tenemos, porque en octubre recién falta más de 2 meses. Así mismo. El 29 de septiembre entra en vigencia. Ok. Doctora. Perfecto. 29 de septiembre. Fantástico. Sí. Y bueno, la cuestión pues es que muchas veces cuando uno peticiona a una autoridad, por ejemplo, el particular o no el funcionario afectado, solicita algo a la institución, ¿cuál es el plazo de contestación de la institución? Eso uno. Ahí está haciendo claramente una petición, no una denuncia. Claro, una petición. Es distinto, ¿cierto? Claro, entonces son de naturaleza distinta lo que hace la motivación del particular cuando hablamos en lo que es contencioso. Sí. ¿Verdad? Y eso, además, veo que es como que deja abierta la posibilidad. Yo no sé si es adrede o no, pero muchas veces los particulares, las personas, el común, no tiene un plazo. Y ahí vemos que la única ley a la que nos arroja, que es la ley que, como dice el Código Civil, que en caso que no haya reglamentación sobre una ley, deberá verse por otras análogas, ¿verdad? Que puedan resolver la cuestión o la laguna. Esa es siempre es la idea. Pero las personas que van a la cabeza de la institución no tienen ni mera noción de tal cosa. Y entonces se aprovechan de eso y no responden al ciudadano ante las peticiones. Eso por un lado. Y la ley 1626 es la única que hasta hace, creo, no sé si el procedimiento administrativo, la verdad no me fijé, voy a pecar de mentiroso si te digo, doctora, eso que si es que realmente hay plazos para ya la petición. Porque realmente no hay, que yo sepa no hay. El artículo 40 de la Constitución dice que toda persona podrá peticionar a la autoridad, pero la ley la reglamentará. Y hasta ahí. Y la 1626 te habla de la ficta y unas cosas más, pero habla respecto a resoluciones. Y la petición, y de la petición. Eso es lo que yo siempre observo y veo y no sé dónde encontrar la respuesta muchas veces. No sé, doctora, si vos sabés algo más o me puede iluminar o algún colega. Bueno, voy a responder hasta dónde va mi conocimiento, Héctor, actualmente. Es muy cierto lo que vos decís. Una cuestión es el tema de la petición a la autoridad, una pregunta que se le hace a la autoridad, porque esa es una petición. Conste que la palabra petición tiene como esa ambigüedad donde yo puedo preguntar o tal vez esa petición implique un reclamo de un derecho. Y voy a poner un ejemplo, que es lo que conozco bien, que es el tema de la regulación del Código Aduanero de la Ley 2422.
Ahí tenemos peticiones específicas en algo que se denomina una petición consultiva. Entonces, el administrado digamos que solicita los servicios públicos, la prestación de servicios públicos de la Dirección Nacional de Aduanas, puede requerirle al director nacional una opinión consultiva de cómo debe interpretarse y aplicarse, porque es competencia del director nacional de aduanas, está en la ley, en las atribuciones del director nacional de aduanas, tiene facultad interpretativa y eso le ha asignado por el legislador, que es una interpretación administrativa. Eso, por supuesto, después puede ser recurrido al contencioso administrativo. Y el director nacional de aduanas tiene un plazo para expedirse. Tiene el plazo. O sea, está dentro del Código Aduanero. Y dentro de lo que es el Código Aduanero también tenemos los procedimientos administrativos que seguro vos conocés, donde es ese procedimiento sumarial de la denuncia por falta aduanera de diferencia, por diferencia, defraudación, contrabando, donde el procedimiento sumarial lo lleva adelante un juez instructor que tiene plazos que cumplir, tiene plazos. Lo mismo pasa con el juez que podríamos denominarle primera instancia, que no es, ¿verdad? Que es el administrador de aduanas que tiene un plazo determinado para resolver ese procedimiento administrativo de denuncia, donde por supuesto el peticionante es el denunciante. Y luego, si eso es recurrido por el fiscal instructor, el fiscal sumarial o el propio administrado, el director nacional de aduanas también tiene plazo para pronunciarse en esa petición que le podemos llamar jurisdiccional administrativa, donde se aplica claramente el Código Aduanero. Pero sí es cierto, si nosotros tomamos, y también tiene la concepción de la ficta, ojo con eso. Digamos que está bastante bien reglamentado con algunos desfasajes el Código Aduanero, que después hay que ver cómo queda ante esta ley de procedimiento administrativo. Entonces, ahí... Permiso, Lodia. Adelante, Fernando. Sobre el punto nomás. Sí, claro que sí. La ley de procedimiento administrativo nueva, que entra a regir ahora el 29 de septiembre, sí establece un plazo cierto, pues justamente era uno de los puntos más debatidos, ¿verdad? Cuando uno recurría a una resolución administrativa, cuál era el plazo que te permitía finalmente, ante el silencio de la autoridad, cuál era el plazo que te permitía recurrir al Tribunal de Cuentas. Entonces se estableció ya un plazo cierto, no recuerdo en este momento exacto cuántos días eran, ¿verdad? Entonces, al no contestar ya directamente, la ley establece que ya puedes recurrir al Tribunal de Cuentas. Y la idea de la ley de procedimiento administrativo es hacer transversal un solo procedimiento a todas las instituciones, porque el reclamo de los derechos, según las diferentes cartas orgánicas, estaba arreglado de manera distinta, los plazos, las condiciones. Entonces, lo que hace, y es muy claro esto en la ley, es hacerlo transversal a todas las instituciones. Entonces, creo que la única exclusión que consiguieron con un muy buen logro que hicieron fue el Banco Central. Pero el resto, todas las instituciones van a quedar sometidas a este procedimiento. Excelente. Gracias, Fernando. Bueno, ahí está la primera interrogante que yo tenía, es que claramente que con esta ley de procedimiento, lo del Código Aduanero queda tácitamente derogado. Porque ¿qué es lo que pasaba? Y enseguida te doy la palabra, Héctor. ¿Qué es lo que sucedía? Cuando no se pronunciaba la autoridad administrativa por una petición, y la doctrina hace la diferencia, como bien vos lo dijiste, Héctor, entre petición, preguntarle algo a la autoridad, no hacer una denuncia en contra de alguien o por una falta administrativa, una simple pregunta. Y la denuncia es que cuando no se pronunciaba la autoridad administrativa, ¿qué es lo que hacía el administrado? Tenía que activar esa cuestión, como vos le dijiste, que la autoridad no respondía y podían pasar meses o años, entonces se activaba esta garantía constitucional del amparo, el mal llamado amparo, y digo mal llamado porque no existe en nuestra legislación, no existe, y me ratifico, el mal llamado amparo de pronto despacho, que no está así conceptualizado en el Código Procesal Civil, mucho menos en el texto constitucional, pero que se aplicaba si vos, por ejemplo, sos la autoridad y vos no me estás respondiendo, entonces yo algo tengo que hacer para que vos te pronuncies, para que corra ese plazo, que yo pueda
iniciar, si hice una petición o si hice una denuncia, la autoridad tenga que pronunciarse, promuevo un amparo para que el órgano jurisdiccional te diga a vos, bueno, te tiene 10 o 15 días, que más o menos ese es el estándar, para que la autoridad se pronuncie. Y ahí, como bien lo explicó Fernando, qué es lo que hace esta ley de procedimiento administrativo, que con lo que él respondió creo que sí se hace la diferencia, porque no conozco a una cabalidad, no me puse a estudiar la ley, sí sé que ya la tenemos y que entra en vigencia en poco tiempo. La estandarización de plazos, esto es sumamente importante para luego eso aplicar correctamente ya desde no sé si de la justicia constitucional, pero sí de la justicia contenciosa administrativa en primera y segunda instancia, sala penal de la Corte Suprema de Justicia, lo que es el concepto del plazo razonable con la estandarización de plazos para todas las instituciones, con la excepción que yo no sabía que tenía, que lo explicó Fernando del Banco Central del Paraguay. Héctor. Sí, sobre dos puntos. Bueno, el artículo 88 de la ley 1626, Sí. que es básicamente una ley que se hizo, creo que durante el periodo de gobierno del presidente González Maqui. 2001 creo que, la verdad que no me acuerdo. Esa es la ley de la función pública, ¿verdad? Sí, así mismo. Ley de la función pública. Se hizo durante el periodo de gobierno, creo, de González Maqui. Y entonces, antes del 2001, sí. sí, O no, 2001 va a ser entonces. sí. Bueno, básicamente ahí dice que respecto a los recursos y habla de una manera transversal, esa ley pues es una ley prácticamente de marco general. Y hace poco, aprovecho, menciono esto, sucedía que así como estaba diciendo el senador, habían problemas, por ejemplo, respecto a las prescripciones. Y esto añado nomás a esto, ¿verdad? De lo que estamos hablando respecto a peticiones y denuncias. Y en la ley 1126, en el artículo 88, sí establece desde qué momento es ficta. Establecía, ¿verdad? Ahora con esta nueva ley, hasta ahora está vigente. Cuando entre en vigencia la otra, que es la Veremos nueva qué ley de pasa. instituto administrativo, sí va a ser prácticamente, va a quedar en desuetudo a lo mejor, o va a ser una derogación tácita. Así Porque mismo. no sé si deroga en parte artículos de la ley 1626. Desconozco, la verdad no. Habría que ver. No Porque lo que vos estás observé. diciendo, Héctor, va a aplicar también al código aduanero. Exactamente lo mismo que vos estás diciendo. Así mismo. Y porque el mismo senador nos explicó que va a ser una aplicación transversal para todas las instituciones. Es de hecho lo que pasó con esta ley 1626 y a posteriori las nuevas instituciones que iban armando sus cartas orgánicas tenían procedimientos administrativos internos. Y ahí ocurría lo que es lex speciali derogat generali, ¿verdad? ¿Y qué ocurría? Que había disposiciones que se traspolaban a las ya determinadas en la ley marco y habían personas, por ejemplo, a eso que quería mencionar, que se podía hacer una prescripción de por ejemplo, un sumario, ya que estamos hablando de lo que es prácticamente lo que vendría a ser una suerte de primera instancia para el administrado, por la cual tenés los dos recursos, la de jerarquía la última y la de reconsideración ante el órgano que En sí mismo. que te está afectando, vamos a decir. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, algunos en sus reglamentos internos, que por supuesto quien tiene la última palabra, la máxima autoridad de la institución, te ponían, por ejemplo, excepciones previas, pero no las citaba. Y sin embargo, en otros artículos, alegando desconocimiento, por supuesto, una suerte de subterfugio, siempre haciendo, te dicen, no, esto no está previsto acá. Pero en la ley 1626 tenemos lo que es la prescripción y dice que cuando hay cuestiones de administrativo, de administrador administrado, la institución tiene un año para iniciar inclusive la instrucción sumarial, dice la 1626. O sea, ni siquiera tiene en cuenta la investigación preliminar. Y yo te comento esto, doctora, porque honestamente siempre hay esta superposición a veces de leyes que vos no sabés. O sea, entiendo que muchas veces nos vemos comprometidos con meter torpezas, porque no sabemos qué aplicar, qué criterio de aplicación tener en cuenta. Y en este caso particular, por ejemplo, la institución, por supuesto, bajo la égida de la máxima autoridad, determinan cosas que a veces rayan hasta lo legal y te dicen, no está previsto la prescripción.
Sí, pero ¿cómo? O sea, que ustedes le van a iniciar al administrado unas faltas graves de hace 2, 3 años atrás. Y me pasó esto ya, voy a cometer una pequeña infidencia, me pasó esto con la institución de IPS. Con el IPS ya me pasó eso. Pero IPS sí tiene su decreto que dice luego 1 año. Pero igual le hacen las sanciones, por ejemplo, al administrado después de 2, 3 años. Y está todo demostrado en el expediente, en la carpetita administrativa, donde claramente inclusive la investigación se hizo inclusive años después. No, fuera de plazo. Totalmente. Entonces, primero lo viola el artículo 17 de la Constitución Nacional, de lo que serían los derechos procesales. Sí. No le da la oportunidad al administrado a ejercer su defensa, mucho menos el debido proceso. Entonces, esas son las cosas, doctora, que yo le comento, le comento por experiencia propia con 2 instituciones ya, las cuales me dieron la oportunidad de ayudar a estas personas con las instituciones. Y se ve claramente que son básicamente un abuso de la autoridad para, por ejemplo, conseguir cargo, declarar vacante cargo, hacer una suerte de reducción del cuadro permanente, inclusive, doctora. Yo le comento esto porque todo esto iba aconteciendo pasado un tiempo sobre la superposición de ley, el artículo 88 de la 1626, que algunos te decían, no, pero no es estricta, pero sí, pero la ley especial. Y bueno, eso nada más, doctora, quería compartir también. Gracias, muchísimas gracias, Héctor. Y la verdad que el tema, vos tocaste un tema álgido que tiene que ver con el ejercicio de los derechos fundamentales, donde hay donde hay todo un debate dogmático, un debate doctrinario, académico con respecto al tema de la prescripción. Y ya lo ha tratado también la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque la prescriptibilidad del ejercicio de la acción pues tiene que ver, está relacionado, está directamente relacionado también con la certeza jurídica, con la seguridad jurídica de que la persona no esté, no sea ad eternum, la posibilidad de que sea sancionada, por ejemplo. Entonces, esa prescriptibilidad o imprescriptibilidad tiene 2 fases, donde desde el punto de vista de la imposición, que es lo que vos decís, la imposición de sanciones, tenga una concepción restrictiva. Sin embargo, para el ejercicio de los derechos, una interpretación extensiva. Dentro de nuestro sistema jurídico, esa concepción de la imprescriptibilidad es para ciertas y determinadas cuestiones. Ahí está, por ejemplo, el artículo 5 de nuestro sistema, de nuestro mismo sistema constitucional, que se refiere a la imprescriptibilidad en el ejercicio de la acción para la protección de derechos fundamentales que están insertos en la Comisión de Hechos Punibles de Lesa Humanidad, los famosos crímenes de lesa humanidad, como tortura, tratos crueles, tratos inhumanos, tratos degradantes, que más dice el artículo 5 del texto constitucional, y así creo yo debe ser interpretado. Desaparición forzada de personas, secuestro por razones políticas, homicidio por razones políticas. Nuestro mismo Código Civil, si vamos a la lectura rapidísima, que no lo vamos a leer ahora, pero ustedes pueden ir posteriormente, el artículo 658, se refiere a la imprescriptibilidad en el ejercicio de la acción, no que se inicie la acción y el juicio dure 800 años, no se refiere a eso, sino que para ejercer, para peticionar el reclamo de ese derecho, en referencia a los actos absolutamente nulos y los que tengan que ver con cuestiones en el ejercicio del derecho sucesorio. Y hay también un artículo que declara la imprescriptibilidad, es el artículo, no sé si es el artículo 84 o el 82 de la ley, de esta ley de jubilaciones y pensiones, que no sé si es 92, 98 o 98, 92, después ustedes lo pueden verificar, tengo esa transmutación en el número y el año de la ley, que se refiere a la imprescriptibilidad en el ejercicio del derecho de peticionar el acceso a la seguridad social. Entonces ahí tenemos las 2 caras de la prescripción, un concepto, una interpretación restrictiva para imponer sanciones y una interpretación extensiva
para ejercer la acción. Pero el tema de la imprescriptibilidad también debe responder a un parámetro del principio de legalidad, es decir, la imprescriptibilidad debe ser expresa, así como dice el artículo 5º del texto constitucional, como dice el artículo 658, creo que es del texto del Código Civil. No hay limitación en el ámbito constitucional, y este artículo 84 de esta ley de jubilaciones y pensiones. Héctor. Y por último nomás. No, adelante. Actos nulos. Los actos nulos también acá hay dos corrientes en nuestro país. Algunos intentan decir, inclusive hay en algunos códigos comentados, dicen no, 2 años, no tantos años. Y hay en lo administrativo también un ejemplo que justamente el profesor Salvador Villara Mafiodo en su libro Principio de Derecho Administrativo comentaba, por ejemplo, él, cómo vos pedís la nulidad cuando se hizo un asfalto en un lugar donde estaba no realizado el catastro, pero sin embargo ya se asentaron personas en frente al asfalto, a la cuadra, y está afectando otros derechos. ¿Cómo declarar la nulidad y la imprescriptibilidad? Algo así. Entonces esas cosas también es importante tener en cuenta respecto a la imprescriptibilidad en lo que es administrativo. Acá en nuestro país hay muchos lotes, muchos inmuebles, inclusive en Asunción, que se hicieron de una manera muy adrede en la época que se hacía telefonazo las cosas, y plazas enteras hemos perdido porque ocupan personas de manera precaria, y con los años ya prácticamente es imposible sacarlos de ahí. Y sobre todo, Héctor, un punto importante que debe tener el órgano jurisdiccional intérprete de esta situación, la afectación de derechos de terceros. Y toda esta nueva concepción, que la verdad que para nosotros es bastante modernosa, cuando ya tiene 30 años la Constitución, que es la afectación de derechos colectivos. O sea, no solo es tu derecho tuyo, del derecho a la vida, sino que el derecho al medio ambiente, a la calidad de vida, al consumidor, es un derecho de todos y todas, que afecta a todos y todas, no es solo propiedad tuya como aquellos derechos individuales y personalísimos. Y con este tema de la imprescriptibilidad solo quiero compartir este punto. Vamos a ver si ustedes lo pueden ver, seguro que conocen esta resolución. Voy a ver, ¿pueden ver la presentación? Sí, pueden ver. Voy a ir, esta está en la página 3 y esta es la resolución. Es el acuerdo y sentencia número 346 del 8 de junio del 2022, promovida por una persona X contra el artículo 41 de la ley 2856, que sustituye las leyes cuantos y cuantos en materia de haberes jubilatorios. Y dice acá, tenemos, la sala es natural, siempre es importante. A mí siempre me parece importante presentar resoluciones o analizar resoluciones donde estén los integrantes naturales. Estas están los integrantes naturales porque si no son los integrantes naturales, puede cambiar la interpretación, que es lo que ha acontecido con el tema de la consulta constitucional. Seguro que ustedes conocen el caso de la interpretación del artículo 29 de la ley 2421 del año 2004, donde la sala natural la sala no natural ha declarado la aplicabilidad del artículo 29. Sin embargo, sabemos muy bien que pretorianamente esa línea argumentativa por los distintos integrantes de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de hace más de 15 años atrás, siempre se ha declarado la inaplicabilidad del artículo 29, que seguro conocen el caso, que es el famoso caso donde se reduce al 50% el monto regulatorio de abogados que litigan en contra del Estado. Pero bueno, este es un caso que vamos a analizar después. Ahí tenemos el voto del ministro Fretes, voy pasando rápidamente, y aquí tenemos el voto del ministro Diesel, donde dice este punto interesante, hablando de la prescriptibilidad o no que estuvimos tocando hace un momento, en vista de la télesis del instituto, del tema del Instituto de la Prescripción, y acá tenemos, hizo alusión a una autora argentina muy importante, Aida Kemmermayer de Carlucci y otros más, Kipper,
Trigo Represas, experto en materia de daños y comentaristas del Código Civil argentino, el legislador ha establecido distintos plazos de prescripción, ponderando los lazos de tiempo razonablemente necesarios para el ejercicio de los derechos en cada situación jurídica particular, considerando la naturaleza, los intereses en juego y atendiendo a la índole y características de los vínculos jurídicos considerados. Por lo demás, la regla de nuestro sistema positivo es la prescriptibilidad de las acciones para reclamar derechos vulnerados, y la excepción es la imprescriptibilidad, que solo puede obedecer a razones de interés general prevaleciente. No todos los autores, y voy a dejar de compartir este punto, y vuelvo a la sala general, no todos los autores están de acuerdo con esta posición, porque tratándose de derechos fundamentales, ese interés general hace precisamente al ejercicio irrestricto de estos derechos fundamentales. Es decir, estamos hablando de estos crímenes de lesa humanidad que afecta a uno, pero afecta a la colectividad. El tema de los actos nulos no solamente afecta a uno, sino que afecta a la integralidad, la certeza y la entidad del sistema jurídico. Y lo mismo pasa con el ejercicio de ciertos y determinados derechos fundamentales, como el acceso del derecho a la seguridad social, porque el acceso a la seguridad social no solamente afecta este derecho en específico, sino que afecta el derecho a la salud, porque son derechos concatenados, e inclusive el derecho a la calidad de vida y el derecho a la vida de la persona. Es decir, esta es una línea argumentativa, pero de una parte de la biblioteca, como es lo que se le critica muchas veces a los abogados y a las abogadas, que esto es lo que decía justamente en varios de sus programas el extinto periodista Rubín, que hace poco ha fallecido, que como los abogados estudiamos la misma Constitución, el mismo Código Civil, el mismo Código Penal, pero unos dicen una cosa, o sea, unos dicen A y otros dicen B. Bueno, y esto se puede responder en una forma jocosa, porque tenemos la mitad de la biblioteca que se inclina por el A y la otra mitad de la biblioteca que se inclina por el B. Y eso es precisamente por las imprecisiones, las variedades del lenguaje y las distintas corrientes ideológicas. Entonces, esto que acabo de leer del voto, extraído del voto, es solamente un párrafo del voto del ministro Diesel, tiene su total y absoluta contraposición en otra parte de la biblioteca, que considera el ejercicio de ciertos y determinados derechos fundamentales como imprescriptibles, porque hacen al núcleo duro del derecho internacional de los derechos humanos, que están insertos, estos derechos fundamentales están insertos en los sistemas constitucionales. Bien. Vamos a ver si podemos, vamos a seguir. Esta resolución yo les envié o no. La tienen dentro, creo que no les envié resoluciones, pero bueno, ustedes la pueden, así como yo la bajé, pero me parece interesante compartir, porque las líneas de argumentación tienen que ser analizadas, porque debemos conocer las líneas argumentativas, no solo de la Sala Constitucional, sino que, por supuesto, de las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahí no estoy pudiendo compartir, no sé qué sucede. Vamos a ver ahora sí. Bien, sigamos. Bueno, esto lo podemos ir pasando, a ver un poco, y vamos ya a lo que es, a ver, acá tenemos, sí, bien. Algo muy importante que tiene que ver con este control de convencionalidad. Este control de convencionalidad, por supuesto que surge del nacimiento del orden jurídico supranacional. El artículo, y esto está dado por nuestro sistema constitucional, el artículo 145 de la Constitución es sumamente claro, y de hecho, si ustedes realizan un estudio comparativo entre los sistemas constitucionales de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, nuestro texto constitucional es el único que hace una referencia específica en el artículo 145 del orden jurídico supranacional, y esto lo tomo así bien detalladamente, porque forma parte de lo preparado para esta serie de charlas, donde dice: la República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros estados, admite un orden jurídico supranacional. Admite expresamente, y es el único texto constitucional que tiene esta admisión expresa,
Y luego dice que garantice la vigencia de los derechos humanos. Es clarísimo el texto, con una interpretación literal claramente lo entendemos. Y el segundo párrafo dice, dichas decisiones solo podrán adoptarse por mayoría absoluta de cada Cámara del Congreso. Ergo, la admisión de esta supranacionalidad o del orden jurídico supranacional debe darse por ley. Debe, no porque lo diga yo, sino que porque lo dice la Constitución, pero lastimosamente, y creo que les comenté ya, que no es una anécdota, es una realidad normativa para nosotros, la admisión del orden jurídico supranacional originado por el Corpus Juris Interamericano, que es el que más incidencia tiene sobre nosotros por las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no fue admitido por ley. No fue admitido por ley, fue admitido por un decreto de la República durante el gobierno del que fuera presidente Wasmosy de febrero del año 1993. Todos los demás órdenes jurídicos supranacionales, como sea el de la Corte Penal Internacional, el de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, sí fueron admitidos por ley, pero no precisamente no este. Entonces, eso generó un desfasaje que nunca fue solucionado lastimosamente por el Congreso de la República, porque se podría haber, para la formalidad, digo, ¿verdad? Podría haberse arreglado a través de la sanción de la ley. El decreto quedó allí inmanente, inclusive el Estado paraguayo con una defensa, una excepción preliminar en el caso del Instituto de Reeducación del Menor en la década de los 2000, opone esta excepción preliminar diciendo que la Corte Interamericana no tiene competencia para juzgar casos contra el Paraguay porque fue admitido por un decreto y no por una ley, y que es lo que dijo la Corte Interamericana, rechaza por improcedente la excepción preliminar porque establece que las cuestiones internas de los estados, de cómo admite o no este orden jurídico supranacional, no pueden incidir en la protección irrestricta del ejercicio de los derechos fundamentales, y que al haber aceptado la competencia está aceptada, y los avatares del derecho interno no son problema ni del justiciable interamericano y mucho menos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, y ahí es que salen las dos primeras sentencias contra el Estado paraguayo, que es el caso de Ricardo Canese de la década de los 2000, el caso de Ricardo Canese y el caso del Instituto de Reeducación del Menor, llamado y conocido por todos nosotros como el famoso caso Panchito López. Entonces, lo que nosotros tenemos, la verdad, una dualidad en nuestro sistema constitucional, y que eso claramente incide en la interpretación de los instrumentos internacionales, porque para todo lo que es el ejercicio de los derechos fundamentales, y eso lo maneja con seguridad la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los tratados internacionales de derechos humanos, colegas, tienen un rango cuasi constitucional y pertenecen al ámbito de la supranacionalidad. Y eso lo deben tener en consideración no solo los integrantes de la justicia constitucional, sino que toda la magistratura de la República, porque el artículo 256 dice: toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución y en la ley. En la Constitución y en la ley, pero resulta que estos tratados de derechos humanos son leyes casi iguales a la Constitución, y los demás tratados internacionales tienen un rango solo infraconstitucional o llamado también supralegal. En el caso de nuestro sistema mercosuriano, por ejemplo, es un sistema intergubernamental, no es supranacional, tiene una entidad totalmente distinta, porque la intergubernamentalidad o interestatalidad no implica supranacionalidad, porque ese orden jurídico y la composición de los órganos es totalmente independiente a la decisión de los estados. Sin embargo, los órganos intergubernamentales sí dependen de los estados. Entonces, allí no hay una completa flexibilización de la soberanía como sí ocurre en la supranacionalidad. Entonces, ahí se hace la discurrencia entre lo que es la concepción de la soberanía interna y externa de los estados. Esta soberanía externa, la soberanía interna de los estados implica, por supuesto, la potestad de autodeterminación, de autogobierno. Sin embargo, la soberanía externa de los estados implica lo que establece el artículo 143 de la Constitución, cuando dice ese artículo 143 en forma específica encima, dice de las relaciones internacionales. Y se encuentra en el capítulo 2 de las relaciones internacionales, que forman parte
que forman parte de la parte 2 del ordenamiento político en la República, título 2 de la nación y el Estado. Y el 143 es un artículo novedoso en el texto constitucional que dice: la República del Paraguay en sus relaciones internacionales acepta el derecho internacional y se ajusta a los siguientes principios que para nuestro caso son principios de rango constitucional: la independencia nacional, la autodeterminación de los pueblos, y quinto, la igualdad, que dice la protección internacional de los derechos humanos. La protección internacional de los derechos humanos. Entonces allí aparece el orden jurídico supranacional. ¿Qué es lo que sucedió en nuestro sistema de Mercosur? La verdad que nació o surgió incorrectamente, porque si ustedes conocen el Tratado de Asunción, que es una ley que fue ratificada, el Tratado de Asunción, por una ley del año 1991, ni siquiera luego se refería al tipo de órganos de su naturaleza. Tuvo que salir el protocolo facultativo de Europreto, donde es también ratificado por el país, por supuesto, donde concibe a estos órganos del Mercosur como intergubernamentales. Claramente eso hace una diferencia muy grande con el sistema comunitario europeo, a pesar de los embates que han sufrido en los últimos años, sobre todo con el Brexit de Gran Bretaña, de Inglaterra, pero de ellos sí es un sistema supranacional, y es por eso tanto el desarrollo como operativo, administrativo, jurisprudencial y normativo, que no ocurre en nuestro caso, pero sí ocurre con el tema de los derechos fundamentales, y es por eso que las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen un efecto, o deben tener un efecto inmediato en nuestro sistema jurídico, y eso es lo que se denomina el famoso control de convencionalidad, que al momento del nacimiento del mismo solo era vinculante, claro, por lógica, la sentencia de la Corte contra el Estado paraguayo. Pero este control de convencionalidad ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo hasta llegar al punto que las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen un efecto vinculante para todos los estados. Y la sentencia que se da contra Paraguay, contra Argentina, contra Chile, contra México. La verdad que el sistema interamericano, tenemos que hacer una crítica objetiva, tiene una fuerte debilidad. Que el sistema interamericano no es para toda nuestra América, y me refiero a nuestra América desde Canadá hasta la Argentina, porque Canadá no forma parte del sistema interamericano, Estados Unidos tampoco forma parte del sistema interamericano, no ha ratificado un solo tratado del Corpus Juris Interamericano, y también algunos países antillanos, pero nos referimos a dos países con mucha entidad, con mucho poder, que no forman parte del sistema interamericano, y esa no ratificación, de hecho, ya lo ha expresado en varias oportunidades Estados Unidos de Norteamérica, cuando dice que ellos no necesitan ningún sistema de normas extraterritoriales, porque su sistema jurídico se autoabastece y es altamente protectivo para sus ciudadanos y ciudadanas, y lo mismo tampoco, y al no aceptar el Corpus Juris, mucho menos van a aceptar la competencia de órganos supranacionales, donde ha llegado hasta tal punto el sistema jurídico de derecho externo estadounidense, que durante el gobierno hace muchos años atrás, de Bill Clinton, ellos ratificaron la competencia de un órgano supranacional, que según ustedes conocen, que es la Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional, creado por el Estatuto de Roma para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, tortura, genocidio, etcétera, etcétera. Donde Bill Clinton, como uno de sus últimos actos de gobierno, ya no recuerdo el tiempo, la época, hace muchos años atrás, y que ingresa en el siguiente gobierno George Bush hijo, uno de los últimos actos de gobierno de Bill Clinton fue la ratificación, que fue celebrada internacionalmente, la verdad que así fue, la suscripción del Estatuto de Roma. Entonces, ¿qué es lo que hace como uno de sus primeros actos de gobierno George Bush? Es retira la firma, que eso por supuesto queda dentro del ejercicio, retira la firma de la suscripción del Estatuto de Roma.
que por supuesto también queda bajo la competencia de cada gobierno, de cada estado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el ejercicio de la soberanía interna, externa, si yo me adhiero o no a un sistema jurídico y que esos órganos creados en ese sistema jurídico internacional, universal, interamericano, puedan tener incidencia directa en nuestro sistema de derecho positivo interno. Y esto es una decisión jurídica muy importante, colegas, porque sabemos que nuestras leyes, nuestros actos normativos más importantes, o el texto constitucional, o las leyes nos las otorgan, nos las dan o surgen del ejercicio soberano del poder. Asamblea Nacional Constituyente, máxima representación del poder, poder legislativo. Y en este caso no, porque los tratados internacionales, sean de lo que sea, podemos decir en un término cotidiano, son como enlatados jurídicos que no los creamos en el derecho interno, sino que surgen extraterritorialmente y por la fisión jurídica de la ratificación de los estados, tienen autoejecutabilidad en el derecho interno de los estados. Héctor. Sí, compartiendo, capaz no tenga mucho que ver con derechos humanos esto, doctora, pero me resuena mucho el caso desde hace unos años atrás respecto a que la soberanía expresaba su disconformidad con los altos salarios de los funcionarios de las entidades binacionales. Y bueno, esto salió mucho de relieve, pero realmente hubo pocos intelectuales hablando de este tema realmente, doctora, porque lógicamente entiendo que no le conviene luego a muchos que esto se hable demasiado. Y eso por un lado, ¿verdad? Y yo recuerdo que estaban los férreos por un bando respecto a que hay que respetar el Pacto Sunt Servanda, el Tratado de Viena, básicamente, respecto a lo que se determinaba en esos tratados. Y por otro lado teníamos ya el gobierno expresando por medio de su soberanía, que es el poder que maneja todo un país, pero deslindando las atribuciones que le corresponde determinar. ¿Por qué? Porque era establecido por tratado, entonces eso se tendría que ver con el gobierno colateral, ¿verdad? Y hacer los cambios. Y muchos estaban, incluso desde dentro del mismo Congreso, estaban lo que decían, ¿por qué y por qué tantos altos salarios? Esto es una afrenta prácticamente contra aquellos ciudadanos comunes que no pueden ni siquiera tener por lo menos un estilo de vida digno. Y ahí hablamos de derechos fundamentales justamente. Y recuerdo que siempre se expresaba esta discrepancia, ¿verdad?, con respecto a estos manejos. ¿Qué es su opinión, doctora? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Ya que estamos tocando este punto interesante, me gustaría escuchar, y si puedes poner de una manera tan elástica, si es posible, para que nosotros podamos entender también un poco respecto a esto, porque entiendo que por anexo eso se manejaba. ¿Y qué sería la propuesta si la soberanía demanda a uno de los estados partes de que algo así sea posible? ¿Cuál es su opinión, doctora? Gracias, Héctor, por la pregunta. La verdad que no hay, si nosotros vamos a tomar en un concepto restringido el ejercicio de la soberanía estatal, no hay nada por encima de los estados, nada. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros como integrantes de un Estado, o ese Estado como persona jurídica de derecho público, se inserta en la comunidad globalizada. Esa inserción y que ha generado dentro de la academia una nueva rama del derecho, y que seguro ustedes ya habrán escuchado hablar del mismo, que es el derecho global, que es mucho más omnicomprensivo que el derecho internacional. Pero ¿qué es lo que sucede? En nuestra sistemática constitucional, Héctor, no hay nada por encima de la Constitución. Nada, 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 nada. Según mi perspectiva jurídica. Y no es nada ocioso ni tampoco es algo caprichoso lo que estoy diciendo. Yo solo leo el texto constitucional. Y a mí el texto me refleja como en un espejo el artículo 137 del texto constitucional, lo que no empece a que el Estado forme parte de comunidades globalizadas, del sistema de Naciones Unidas, el sistema de OEA, el sistema de Mercosur, los tratados bilaterales, pero todo tratado se encuentra por debajo de la Constitución. Para mí es muy sencillo.
Y dice el artículo 137, la ley suprema, le gusta a quien le guste, de la República es la Constitución. No estoy inventando, estoy leyendo con una interpretación, con un argumento, puede ser de sentido técnico, de sentido ordinario, literal. La ley suprema de la República es la Constitución. Y lo mismo dice la Constitución argentina, la Constitución brasileña, la Constitución uruguaya, etcétera. No sé qué dirá la Constitución chilena, porque ellos están en su modificación constitucional, por esta concepción de la globalización, sobre todo en materia de derechos fundamentales, que los tratados internacionales estén por encima del texto constitucional, ya dentro del mismo ámbito constitucional. Y en el caso, voy a hacer digamos que un paréntesis, en el caso de Argentina y de Brasil, los tratados internacionales de derechos humanos forman parte de la Constitución, no por encima de la Constitución. La Argentina, con su modificación constitucional del 94, equiparó los tratados internacionales de derechos humanos. Soy bien específica porque hay tratados para de todos los ámbitos, de todas las áreas, de todas las materias. Y lo mismo pasó con Brasil con la reforma, con su reforma de las cláusulas pétreas del año 2004. Elevan a rango constitucional, no por encima de la Constitución, los tratados de derechos humanos. Y luego dice, es decir, la Constitución es una ley suprema. Los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados por debajo, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía sancionadas en su consecuencia integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación. Entonces, ¿cuál es el orden que yo puedo inferir? Constitución, por una interpretación sistémica, tratados internacionales de derechos humanos, por interpretación literal del artículo 137, primer párrafo, tratados, convenios, acuerdos bilaterales, plurilaterales, multilaterales, en tercer orden, leyes emanadas del Congreso y otras disposiciones de inferior jerarquía. Entonces, la Constitución en nuestro sistema constitucional, desde mi línea argumentativa, está por encima de cualquier tratado, inclusive de aquellos de derechos humanos, que no me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque tratándose de derechos humanos no me preocupan demasiado, porque nuestra Constitución es altísimamente y profundamente garantista. Y ahí está el artículo 45 que dice, o sea, no me preocupa que los tratados internacionales estén por debajo. ¿Por qué? Porque el artículo 45 inclusive dice que si el derecho no existe, no tiene nombre y apellido como, no sé, el derecho a la intimidad, libertad de circulación, o que si está el derecho y no tiene ley reglamentaria, la autoridad igual tiene que proteger. Igual tiene que proteger. Y tampoco me preocupa mucho en materia de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque está el artículo 145 que habla de la protección de los derechos fundamentales, pero el artículo 145 tiene también, una seguidilla, porque dice, para la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo en lo político, económico, social y cultural. Pero el tratado debe expresar esa situación. Y aun cuando el tratado lo exprese, que es el caso de los derechos humanos, la ley suprema siempre va a estar por encima, porque no puede existir un Estado dentro del mismo Estado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? El orden jurídico de derecho positivo interno está dado por el texto constitucional. No hay nada que sea igual a él. Sí hay cuerpos normativos que están muy cerca de él, pero no son el mismo, que son única y exclusivamente los tratados internacionales de derechos humanos. Si consideráramos en sentido contrario, sería ya la pérdida total y absoluta del ejercicio de la soberanía externa y de la soberanía interna, Héctor. Entiendo, doctora, entiendo. Básicamente también yo creo que está también establecido la posibilidad de las modificaciones de los anexos. Volviendo al tema, yo sé que mucho quizás esto no tenga que ver con derechos humanos, doctora, específicamente, pero llama mucho la atención cuando tocaste los puntos relevantes respecto a la soberanía externa e interna y esta discusión que hubo hace unos años atrás respecto a esto, que de alguna manera indirectamente afecta a derechos fundamentales, ¿verdad? Claro. Vemos que hay una brecha muy no, muy estrecha realmente entre lo que es
perdón, muy angosta entre lo que es prácticamente un salario digno y otras instituciones que el Estado no puede dar o no puede proveer. Entonces esa discusión se armó mucho tiempo y hasta ahora solamente se va a seguir discutiendo, pero creo que en la misma ley de, por ejemplo, tomando como ejemplo nomás con Yacyretá, Sí. creo que en la misma ley por la cual se ratifica ese tratado, se aprueba y se ratifica ese tratado, creo que tiene las disposiciones en su parte final, cuáles serían lo que motive prácticamente una modificación dentro de lo que sería el tratado respecto al manejo de la administración de las entidades. Y por ahí creo que vendría a estar la respuesta realmente para que el ciudadano común entienda también respecto a si se relega la soberanía, que como bien estamos hablando, para la luz y la línea sistémica de nuestras leyes, que si bien nuestra constitución está por encima de cualquier tratado, está el derecho internacional que nos dice no, lo que está establecido entre estados es una obligación que no puede verse afectado por también ir concatenado con el principio de buena fe entre estados. Entonces eso también es una cuestión que generaba mucho quiebre en cuanto a posturas, manejar un poco qué iba a hacer el Estado en caso de disconformidad respecto a los altos salarios. Yo sé que esto a muchos les chispa hablar inclusive, porque lógicamente sabemos que hay una alta clientela en la entidad y no nos vamos a mentir. Sabemos ahí hay muchas personas con unos salarios ultra jugosos y molesta mucho eso a muchos ciudadanos, lógicamente. Entonces, mi pregunta respecto a lo que te decía anteriormente era respecto a la soberanía, cómo se ve relegada ahí y qué es lo que convendría hacer en caso de que la demanda a los congresistas, que son quienes nos representan, vean para que justamente se haga una modificación en el tratado si es que realmente lo quieren, porque muchos dicen, no, no tenemos nada que ver en esto. No es cierto. Por Congreso ese tratado realmente se aprobó y ratificó. Y si el Estado demanda, ¿qué es lo que tiene que hacerse con Argentina? Hacerle llegar el pedido y ver si se puede hacer algún reajuste. Eso es lo que me surgía pensar, doctor. Nada más eso y disculpe por No, haberme no, desviado no. un poco. No, no, tranquilo, Héctor. Voy a exponer solo ya una idea al respecto. Paraguay ha ratificado la convención, que vos bien lo dijiste, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados por una ley. Por una ley que no recuerdo si es del año, la convención es del 69 y después ustedes lo pueden googlear, no sé si es del 70 o del 71 esa ley, pero es ley de la República y está por encima, eso sí, clarísimo, de cualquier otra ley nacional. Y dice que los estados deben ser, los estados son los que ratifican los tratados y la modificación de cualquier instrumento internacional, interamericano, solo se puede hacer con la venia del otro contratante o de los otros contratantes. Eso no hay de otra forma, no la pueden modificar los legisladores porque tenemos que decir que los tratados internacionales son acuerdos entre las personas jurídicas de derecho público que se llaman estados. Es como que yo con Héctor haga un contrato que el ejemplo es válido por la esencia de la relación. Un contrato de compra-venta. No puede venir un tercero, bueno, un tercero afectado de buena fe puede ser, pero un tercero cualquiera no puede venir a inmiscuirse en la relación contractual que yo tengo con esto. Solo él y yo podemos hacer la modificación de esas cláusulas contractuales, fideicomiso, compra-venta, de lo que fuera. En el caso de los estados, como son relaciones contractuales, pero de otro nivel, de un nivel de derecho internacional. ¿Por qué? Porque el estado lo permite y flexibiliza su soberanía externa. Flexibiliza su soberanía externa. Y dice, voy a tomar el tema de la Contraloría porque también hubo toda una discusión si la Contraloría podía analizar las cuentas o todo lo que hace a el ejercicio orgánico de Yacyretá de Itaipú. ¿Y qué es lo que dice? Y mitad de Itaipú, mitad de Yacyretá forma parte de nuestro patrimonio, ¿o no? Claro que sí, totalmente. Y dice, y ese Estado nacional. La Contraloría General de la República, y así ha actuado en consecuencia el Contralor General de la República, es el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, dice. Entonces, uno no puede pensar
que estas entidades binacionales están por encima del Estado, porque son el Estado y es patrimonio nuestro. Pero si vamos a la modificación del tratado bilateral o del acuerdo bilateral o del instrumento normativo, llámese como se llame, acuerdo bilateral, multilateral, tratado, convenio, protocolo, lo que fuera, solo es con la venia del otro Estado contratante. Pero allí es donde ingresa lo que dijo Héctor, que esa ratificación de los tratados, convenios, acuerdos, sí pasan por el Congreso de la República. Y es responsabilidad del Congreso, donde en su primera fase de la Cámara de Senadores, por lo que dice en nuestro tiempo, ya vamos a tomar la Constitución del 92, por lo que dice el artículo 224, y esto es muy claro. Dice el 224 de los deberes y atribuciones, de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores, son atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores, o sea, va a depender de ellos, de los integrantes del Senado en un momento histórico determinado. Iniciar la consideración de los proyectos de ley relativos a la aprobación de tratados y de acuerdos internacionales. Bueno, con eso termino mi alocución. Creo que es muy claro creo yo, ¿verdad? Yo solo soy una expositora, no tengo el poder de decisión, pero yo creo que es muy claro nuestro sistema constitucional. Bueno, entonces seguimos 10 minutitos más, colegas. Prometo no inmiscuirme en su derecho lúdico, el derecho al descanso todo un fin de semana, y vamos hasta las 12 como habíamos dicho. Vamos a principiar, antes de principiar el tema de los principios de interpretación en materia de derechos fundamentales, quería compartirles una resolución sumamente interesante que llegó a mis manos, donde hay una posición asumida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, hablando de interpretación constitucional y lo que a nosotros nos interesa, que es la justicia constitucional. A lo mejor ustedes la conocen, y con esto voy a terminar la clase de hoy. Y si no la tienen, la pueden buscar, por supuesto, en el link de jurisprudencia del Poder Judicial. No sé si la están viendo. Dicen, en juicio de indemnización de daños y perjuicios, el acuerdo me pareció muy interesante para poder generar debate, y la próxima vez que nos encontremos tal vez podamos propiciar un debate al respecto de esto, que se los voy a remitir. Es el acuerdo de sentencia número 14, colegas, del 15 de marzo del 2022. A ver, hay algo en el chat, dice, buena consulta, ¿cómo marcamos a la asistencia? Ay, no sé, Rogelio, el tema de la asistencia, la verdad que no es conmigo, mil disculpas. Acuerdo de sentencia número 14 del 15 de marzo del año 2022, integra la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ministros de Corte, por supuesto, integrada por los ministros Martínez Simón, Jiménez Rolón y Garay. Es un juicio civil. Se abrió la tercera instancia por el artículo 403 del Código Procesal Civil. Y tenemos la opinión del ministro Jiménez Rolón. Voy a ir un poquito más abajo, yo lo marqué. A ver un poquito, espero que esté ya por aquí. Aquí está. Primero la nulidad y luego va el recurso de apelación. El ministro Jiménez Rolón. Entonces, ay, por Dios, ¿dónde está? ¿Será que está marcado? Bueno, no, acá está. Aquí está. Vamos, acá está. Voy a permitirme la lectura, y dice, debe recordarse, y esto es algo interesantísimo, colegas, hablando de interpretación constitucional y lo que es la justicia constitucional y la denominación del control de constitucionalidad contra fallos judiciales. Dice el ministro Jiménez, debe recordarse que la Sala Constitucional, cuando declara la nulidad de una sentencia por arbitrariedad en puridad, no revisa la bondad jurídica, el mérito o la corrección de lo decidido, sino que solamente, y en esta palabra me voy a centrar, solamente lo que permite la aplicación de un argumento contrario sensu y obtener una inferencia lógica, que no hace otra cosa que controlar que el acto
judicial, dice el ministro Jiménez, cumpla con los estándares mínimos de razonabilidad establecidos por la Constitución. ¿Cuáles son los estándares mínimos de razonabilidad establecidos en la Constitución? Yo tengo que colegir, porque allí no lo dice el artículo 256, cuando establece toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución y en la ley. En otras palabras, el rol de la Sala Constitucional consiste solo, me permite otra diferencia lógica que no le está permitido, establece, interpreta el ministro Jiménez, en verificar que el fallo sea una derivación razonable del derecho vigente fundado en las constancias de la causa y que por tanto no se base en la mera voluntad de los juzgadores y en consecuencia la eficacia de ese juzgamiento de constitucionalidad se limita a esto último sin que puedan derivarse de él orientaciones ni mucho menos mandatos sobre cómo debe ser decidida la causa. De lo contrario, no solo se erigiría en la Sala Constitucional en un órgano de revisión indirecta o tercera instancia de las decisiones impugnadas, función que la propia Sala Constitucional repudia en la jurisprudencia constante, sino que además abdicaría la función de juzgar, por cuanto el juzgamiento de la cuestión derivaría ya de la sentencia que estimó la inconstitucionalidad. En suma, cuando la Sala Constitucional declara la nulidad de un fallo, esta es la inconstitucionalidad, contra fallos judiciales, artículo 556 del Código Procesal Civil. Por arbitrariedad en la interpretación de un contrato debe entenderse necesariamente que la decisión se limita a tachar de irrazonable o insuficiente la interpretación descalificada, sin que ello implique, se reitera que se establezca imperativamente cómo se debe entender el contrato en el nuevo fallo. La realidad, colegas, es que esto es pasible de debate, porque ¿qué es lo que analiza la Sala Constitucional en su esencia? Lo que dice tanto el artículo 160 como el artículo 156, analiza si el juzgador aplicó o no correctamente la ley y podemos colegir que sí, tal vez esté analizando la bondad jurídica de ese precepto legal. Porque el imperativo categórico del artículo 156 es demasiado claro para la judicatura y eso es lo que revisa la Sala Constitucional. Y eso también está establecido, creo que es el artículo 561 del Código Procesal Civil, de que toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución y en la ley, y es eso lo que da, origen a toda esta doctrina de la sentencia arbitraria y los parámetros establecidos para la procedencia o no de una acción de inconstitucionalidad y que están redactados de una u otra forma en base al principio de legalidad en el artículo 556 del Código Procesal Civil. Porque no olvidemos que no vamos a tratar eso ya ahora, eso lo podemos ver la próxima clase, ya la última. El 557 tiene dos literales, el literal A y el literal B, que son totalmente distintos. Uno hace la propia fundamentación, que es arbitraria esa fundamentación, y el otro la utilización de un plano normativo inconstitucional. Ese artículo 556, si bien es cierto, estaba referenciado a la Constitución del año 1967, pero igualmente se adapta correctamente a lo que dispone nuestro nuevo sistema constitucional desde el año 1992. Colegas, ha llegado nuestra hora, son las 11:56, no sé si tienen alguna consulta. Yo voy a enviarles estas resoluciones, porque esta la verdad que me parece por demás interesante, porque es una posición asumida de una sala de una sala de la Corte frente a otra sala, la sala civil versus la sala constitucional. Y las otras dos que tenía para analizar, pero el tiempo se ha ido irremediablemente. ¿Alguna consulta, colegas, que tengan? No, doctora. Gracias. Que tengas un lindo fin de semana. Igualmente, estimado Fernando, gracias a ustedes, gracias a vos por estar, por participar, a todos los demás, a Héctor también, gracias por la oportunidad nuevamente a la Universidad Nacional de Pilar, y la próxima semana nos encontramos personalmente. Que tengan un excelente fin de semana, el sol está brillando, así que hay que aprovechar con nuestros afectos y con nuestra familia. Que disfruten, colegas. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Adiós.